Bueno, Donald Trump ya comenzó a nombrar a varios miembros de su gabinete. Pues el perfil, híjole, pues a ver, lo voy a poner sobre la mesa, cómo ven los primeros nombramientos, no sesgo con mi opinión en estos primeros nombramientos. Y desde luego el tema, Chucho, del desafío para México. Empecemos. ¿Cómo has visto los nombramientos? Bueno, el aviso de que este iba a ser un gobierno muy distinto al primero se está cumpliendo desde el primer momento. Creo que se estaba cumpliendo desde el nombramiento de su compañero de fórmula, un político muy radical. Y creo que una de las cosas llamativas de este paquete de nombramientos iniciales es que en lugar de que en una segunda oportunidad, que en el regreso de un político ya con experiencia, en lugar de que se acuda a personas que tienen una trayectoria, que se hubieran formado en el primer gobierno, la verdad es que se deshace de todos esos personajes y apuesta por pues periodistas, por llamarlos de alguna manera, y de personajes radicales de la derecha norteamericana, con una agenda muy explícita que va en contra, pues por ejemplo, de la propia racionalidad, ¿no? El hecho de que Robert Kennedy Jr. esté a cargo de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, siendo el enemigo número uno de las vacunas y que a él le corresponda la política de vacunación del gobierno de los Estados Unidos, que tengamos a cargo de las oficinas migratorias de quien fue el arquitecto de esta política de separación de las familias y que enfáticamente defiende que esa debe ser la política, incluso amenazando a los migrantes de que eso les puede pasar como una política explícita del gobierno de los Estados Unidos. Y creo también, por ejemplo, el caso del nuevo jefe del Departamento de Justicia, que me parece que es el nombramiento más escandaloso, el que ha levantado mayor irritación, incluso dentro de los republicanos, incluso dentro del grupo de los más leales a Donald Trump, que dicen, ahí sí, esta línea ya se pasó. Esa sí es una línea intransitable. Acusado de tráfico sexual. De menores. Acusado de tráfico sexual de menores de edad, con un expediente abierto en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por su propio de los partido. Estados Unidos, y que tendrá a cargo ni más ni menos que las investigaciones Departamento de Justicia pues de la rebelión del 6 de enero. Entonces sí hay este, digamos, desparpajo, esta falta ya de pudores en las decisiones de Donald Trump, que desde luego para México son un desafío brutal. Brutal. Coincido con todo lo que ha dicho Chucho, Jesús, y me gustaría también decir que su artículo del día de hoy habla de un editorial, un texto que publicó Masha Gessen, quien conoce muy bien el sistema político norteamericano y también conoce muy bien a Putin. Y básicamente lo que dice es hay que tomarnos en serio a Trump. Yo creo que muchos, me incluyo en ciertos momentos, que lo censuró el New York Times. Lo censuró el New York Times porque no quiso contribuir al pánico. En el primer intento, digamos, de ser publicado. Lo tienen que publicar en el New York Magazine. Exacto. Bueno, pero el punto es que yo creo que a mí me pasó, no sé a ustedes, pero que había momentos que yo mismo me decía, pero tranquila, seguramente que no va a ser tan terrorífico. Y sí me sirvió mucho leer este texto de Masha Gessen, de decir, no nos hagamos tontos, no le hagamos de avestruz, porque sí se viene un gobierno de Donald Trump que está enfurecido, que en mucho es el gobierno de la venganza contra sus opositores políticos, en mucho, y en mucho poder llevar adelante su agenda más radical que tuvo que suavizar en algún sentido en su primer mandato. Está asumiendo además, y en eso no sé qué tanto habría que pensar si los medios también tienen algo de responsabilidad, que él tiene un mandato claro de la mayoría
de los votantes norteamericanos Pues, a favor de todas estas pues cosas. es que ya no está tan claro. no Si va lo a tener ves, contrapesos. no va a tener contrapesos, pero no es tampoco un mandato abrumador, así apabullante. Uf, ¿sí? yo sí lo Va veo. a tener un punto de diferencia más o menos en voto popular, son 200,000 y tantos votos los que van a haber definido a dónde se fueron los votos del colegio electoral. En fin, pero quiero referirme a 3 nombramientos en particular que me parecen que son los que más directamente nos afectan. En primer lugar, el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior, se lo va a dar, ya anunció, a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. Esta mujer ya había apoyado desde 2017 la prohibición que Trump le hizo a los musulmanes de poder inmigrar a los Estados Unidos. También en 2021 rechazó aceptar migrantes afganos en Dakota del Sur. Finalmente, a principios de este año, aportó dinero de su fondo de emergencias para financiar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Texas. ¿Nos queda alguna duda de que es una halcona, de que es una dura en materia de cerrar la frontera? Y además así lo dijo. Sí. Dijo que es un honor que Trump piense en ella para este cargo. Necesita ser ratificado por el Senado, pero en caso de que lo tuviera, sí dijo claramente que su prioridad sería cerrar, bloquear la frontera. En segundo lugar, el llamado zar de la frontera, el señor Tom Homan, que ese ya había sido director de ICE, la Agencia de Inmigración y Aduana, que ya mencionó el tipo de cosas que hacía. Jesús mencionó esto de separar a las familias bajo el cobijo de la política de cero tolerancia de Trump. No me voy a referir en este momento a esos dos, está también el secretario de Defensa, hay algunos otros, pero en particular estos dos me parece que dan elementos para pensar que Masha Gessen tiene razón. Nos lo tenemos que tomar en serio. Así es. Por cierto, ya cuando Marco Rubio es el adulto en el... ya cuando nos da gusto que Marco Rubio sea secretario de Estado. Dios mío, ¿no, Javier? Yo creo que hay tres mensajes en sus designaciones. El primero es mano dura en ciertos temas, eficacia en esos temas, y a esos temas les ha dedicado gente profesional con experiencia, ¿no? Estamos hablando de Stephen Miller en la Casa Blanca para el tema migratorio, y Homan, que por cierto trabajó con Obama. Sí, es gente con mucha experiencia, muy conocedora, son profesionales. Gran deportador Obama también, de mexicanos. Claro. El tema de 2 China millones. También es un tema que le ha dedicado profesionales y conocedores con experiencia. Yo diría que tanto Waltz como Rubio, y en el tema comercial es otro tema, no los hemos visto del todo todavía, pero ahí van a estar. Se rumora que Lighthizer en alguna función. Sí. Luego, el segundo mensaje para mí es un mensaje de disrupción, y son nombramientos disruptivos. Meter ruido en el sistema. Los más obvios son Kennedy en salud, yo diría que el Departamento de Eficiencia con Elon Musk y Ramaswamy, y Hexhead en defensa. Son disruptivos. Yo quiero meter que alguien... Y Gates en el Attorney General. No, para mí el tercer mensaje... Gates ahí cabe, pero yo lo metería en el tercer mensaje de manotazo de Trump, de a ver, yo gané y yo les voy a decir quién voy a poner donde se me dé la gana, y atrévanse a decirme que no. Entonces tiene que escoger gente verdaderamente impensables, que también por eso van a ser disruptivos, pero sobre todo son impensables. Y ahí es donde yo pondría a Matt Gaetz, y también pondría ahí hasta cierto punto, un poquito abajo que Gaetz, a Gabbard, a Tulsi Gabbard, en el sistema de inteligencia nacional. Y para mí son esos 3 mensajes, ¿no? El de mano dura y cumplir mis promesas de campaña, el de disrupción en Washington, D.C., y el de manotazo de, a ver, ¿se acuerdan de mí? Que me habían echado. Estoy de regreso y mando. Faltan los nombramientos económicos, ¿no? Vamos a ver quién es secretario del Tesoro. Una última... A mí me parece que además cuando lo hace todo tan deprisa, o sea, algo que contrasta con respecto a su gobierno anterior y los gobiernos anteriores, es que la designación es: no tenemos tiempo que perder, no voy a matizar, gané una elección con este mandato y no voy a matizar.
O sea, no voy a hacer concesiones porque ya soy presidente, eso me parece. Y me parece a mí de nuevo la idea como de estirar los límites conocidos. O sea, como cuando metes a alguien como Gates, o sea, generalmente el Attorney General es alguien que puede controlar hasta el propio presidente, que tiene cierta distancia hasta con el propio presidente por común acuerdo, como por una regla, porque se trata del derecho. Tiene cierta autonomía, digamos, sí, bajo, y además, ¿no? El Departamento of Justice. Y Sí, además, la tiene. Y además generalmente se busca una designación que pueda poner hasta el presidente en regla, digamos. Esa regla la está rompiendo Trump. Y además pone a Gates que está acusado de las mismas cosas que estaba acusado Trump. O sea, donde esos límites de haber sobornado, de haber tenido relaciones... Drogas. O sea, bueno, el tráfico ilegal de menores de edad, ¿verdad? Eso tampoco lo tiene Trump. No. Bueno. Pero tiene unas conductas con mujeres tremendas, ¿no? Y esos límites de estas cosas no valen. Esos límites están rotos, se están rompiendo. Bueno, déjenme, hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos hablando de Donald Trump y siempre nos quedamos cortos de tiempo en el tema de las implicaciones para México, pero prometemos ahora sí ser disciplinados. La semana que entra lo debatimos porque esto es un súper tema, pero hagamos, digamos, un prólogo de las implicaciones para México en un minuto cada uno. En este tsunami de halcones, digamos, en donde van a estar mucho más interrelacionados los temas que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador iba a presionar Trump, ¿sí? Para mejoras desde donde él lo ve en inmigración o en comercio, usando los otros elementos, pues va a tener que haber una enorme capacidad del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum de entender, de forjar vínculos. ¿Lo ves ahorita, ese equipo? Veo algunos elementos que me hacen estar un poquito más tranquila. En octubre, el secretario de Economía se reunió con el sector privado y dio el banderazo de salida de lo que sería, digamos, la colaboración entre gobierno y sector privado para la revisión, esperemos se quede en revisión y no renegociación del Tratado de Libre Comercio. Del TEMEC. Entiendo que además pues hay un intento de que sí regresen algunas de las personas, de los funcionarios que habían salido en el gobierno Andrés Manuel, que tenían mayor experiencia en temas de negociación comercial. Javier, ¿cómo ves? Son 4 temas: migración, frontera, que es un tema distinto, que incluye frontera, pero no solo frontera. Entonces, migración, frontera, comercio y seguridad. A mí el que menos me preocupa, no es que no me preocupe, no es que no sea importante, pero el que menos me preocupa es la parte comercial. Igual. El que más me preocupa es el tema migratorio. Yo creo que tiene un impacto gigantesco, inmediato, en millones y millones de mexicanos de carne y hueso que de un día para otro la van a pasar muy, muy mal. Sí. Yo coincido con Javier. O sea, si yo pudiera poner algo que va a ser un drama tremendo, que no hay forma que México no tenga que gestionar un drama humano tremendo, es migración, que van en serio con las deportaciones masivas. Sí. Hoy avisaron que podrían usar hasta la Guardia Nacional para deportar. Yo creo que es el símbolo de Trump de esto ya cambió, va a ser inmediatamente migración. O sea que en 3 meses estamos viendo a partir del 21 de enero va a suceder eso. Sí, yo creo que lo que puede uno imaginar es un manotazo muy espectacular, muy visible para hacer... para cumplir con sus promesas, y en ese sentido sí me parece que estamos ante una crisis humanitaria muy pronto en ambos lados de la frontera, ¿no? Sí, porque está el tema de van a deportar mexicanos, pero también si van a deportar otras nacionalidades y nos los van a dejar aquí, en México, ¿no? Que es un tema, obviamente, pobre gente, ¿no? Pero y es ilegal hacerlo. Tú no puedes deportar a México a salvadoreños. Pero eso es un buen punto. A ver, también es ilegal que nos pongan aranceles por el Tratado de Libre Comercio. A Trump la ley le vale gorro. Él, demándenme.
Y aunque no te demanden, deporten, por- aunque no te deporten, si eres un mexicano sin documentos y te rompes la pierna, no vas al hospital. Exacto. No mandas a tus hijos a la escuela, no vayan a decir que mi papá es indocumentado. indocumentado. Si te roban en la Sí, casa, sí, no sí. vas a la policía. Es decir, aunque no te deporten, tu vida se transforma en una pesadilla, te escondes, pasas a las sombras. Eso en sí es un drama sin que te deporten. Pero el tema, o sea, yo creo que ya nos tenemos que ir, pero el tema de la legalidad, eso de que no, eso es ilegal en Estados Unidos. Yo creo que con este presidente la ley se la pasa por el arco del triunfo. Ahora Mira, sí creo que nada más hay que decir, yo creo que lo comercial sí sigue siendo su arma nuclear. Y creo que no es importante que no bajemos la guardia. Así es. Gracias, Blanca, Chucho, Ana Laura, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.